la corriente y está fallando mucho el internet aquí en la escuela. Bueno, pues, buenos días muchachos, ya la última clase del día de hoy con la materia de Historia de México con el tema Transición Política. Se va derivando de los temas que hemos visto en la semana anterior. Ya estamos en la última recta. Instalación del neoliberalismo, que fue el último tema que vimos, y que de ahí se da este tema que es la transición política. Pues bienvenidos una vez más al Centro Escolar Quimipal, ¿verdad? A una clase virtual en la materia de Historia de México 2, tercero de secundaria, con el tema Transición Política. La transición a la democracia en España de 1965 a 1982. Algunos de sus protagonistas fueron Juan Carlos de Borbón, rey de España, Adolfo Suárez, presidente del gobierno de 1976 al 81, Juan Carlos de Borbón fue del 95 al 2011, ¿sí? Torcuato Fernández Miranda, presidente de la Corte de 1975 a 1977, Manuel Gutiérrez Mellado, presidente del gobierno 1976 a 1981, Felipe González, secretario general y presidente del gobierno de 1982 a 1996, y Manuel Fraga, secretario general del AP, y Santiago Carrillo, secretario general del PC, que viene siendo presidente de las Cortes Españolas. Oposición a al franquismo, a la que estaban no de acuerdo, ¿verdad? Partidos políticos aún ilegales, PC, PNB, CU, Derecha Liberal, Plata Junta, sindicatos, hay varios, y parte del ejército que tampoco estaba en acuerdo con los movimientos estudiantiles. Fin de del franquismo fue la muerte de Franco, que fue en 1975, el 20 de noviembre, ¿verdad? En 1975, el 22 de noviembre, Juan Carlos de Borbón, rey de España, fue la parte fundamental que está en la imagen que tienen allá, está al lado de féretro de este señor tan importante que viene siendo parte de las franquicias de la política y de la transición política de la Nueva España. Arias Navarro se mantiene como jefe del gobierno de Fracaso Reformista, que es un partido que estaba en ese momento liderando el país. La destitución de Arias Navarro al nombramiento de Adolfo Suárez. Hubo grandes. Adolfo Juárez, presidente Suárez, aquí está la imagen, ¿verdad? Es elegido por el rey. No rompe ninguna relación ni nada por el estilo con el país, pero reforma se rodea de aperturistas, la Villa Gutiérrez Millano, Fernando Miranda Ojeda. Son invitados a trabajar en su planilla, en su mandato, porque tenían ellos argumentos esenciales y conocían a mucha gente de la Nueva España. España era un país todavía dependiente e independiente también, pero también dependía de otros países a su alrededor en la parte económica, de la extensión igual en tierras y todo el colinando con países de gran mundo. Inicia contactos con la oposición y la ley para la reforma política. Adolfo Suárez, que es el presidente en ese momento, crea otras leyes para la reforma política que dice acá. Disposición generales de jefatura del Estado. La ley para la reforma política dice: soberanía popular, inviolabilidad de los derechos individuales, 2 cámaras, Congreso y Senado, Cortes democráticas, sufragio universal, excepto el 20% del Senado, legalización de partidos políticos, por ejemplo, el partido, ¿sí?, con motivo español, ¿verdad?, que es la parte. Y aquí tenemos una imagen acerca de todas las disposiciones generales que buscaba la jefatura del Estado.
tener en sí una política liberal, sí, democrática, pero sobre todo tener una soberanía y el cargo más importante de ser presidente de su país. Elecciones generales del 15 del 06 de 1997. Esta información nos muestra cómo fueron las elecciones en España y qué partidos estaban arriba, ¿verdad? El UCD consigue la mayoría, la PSOE, principal fuerza en la oposición, después el PCE y AP, y representación para partidos nacionalistas PDC y PNP, que son partes fundamentales en todo momento. Las elecciones que se dan en Estados Unidos, en España, y también se dan en Estados Unidos esos mismos años, que buscaba que la transición sea igualitaria. La reforma económica que crea Suárez, se dan varios pactos y varios acuerdos financieros, gubernamentales y sobre todo de rectos para el país. Pacto de la Moncloa del 12 del 10 de 1976, el de octubre, ¿verdad? Acuerdo entre gobiernos, partidos políticos, empresarios y sindicatos. Frenar la inflación, contención salarial, reforma fiscal, más puestos escolares y extensión de la seguridad de salud. En esta reforma económica y este pacto de Moncloa habla acerca de la transformación que va a tener una reforma fiscal, el aumento también de los salarios a la gente trabajadora y más puestos escolares. Si van a implementar más escuelas, más maestros, directores, todo en el nivel educativo que se requiera en ese momento, y sobre todo si va a crear una extensión de seguridad social o del seguro social. Gracias a nuestras reformas educativas y estas reformas económicas, siempre se recrea una situación constante al momento de la misma transición. Constitución de 1968, Constitución española, dice 7 miembros de distintas tendencias, padres de la Constitución. Monarquía parlamentaria, división de poderes, Estado social y democrático de derecho. Estado descentralizado, España autonómica, es decir, aprobado con el 87 del 6% de los votos. Esta Constitución de 1978 habla de Juan Carlos I, rey de España, lo que todo representa, sí, la parte de la monarquía parlamentaria y la división de poderes. También dice que son cortes aprobadas y el pueblo por la notificación de la Constitución. El artículo 14, sección 35, derechos y deberes fundamentales. Aquí tenemos una foto de la Constitución española aprobada por la Cortes el 31 de octubre de 1978. Son igual ante la ley, derecho a la vida y a la integridad física, libertad ideológica y religiosa, derecho a asociación, sindicación, trabajo, abolición de pena de muerte. La parte de los sindicatos, de las asociaciones y las partes religiosas decía que la Constitución, que todos son derechos y deberes fundamentales en todo momento. Que cada una persona tenía una ideología respetable, pero sobre todo tenía una asociación de trabajo. En el artículo 14 de la Constitución española dice: los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancias personal o social. Acá nos menciona en este artículo 14 que la Constitución española siempre decía que la ley es para respetar. Sobre todo, tenemos que ser hombres y mujeres iguales ante la ley, no importando sexo o religión, todo eso. Tengan en cuenta que hasta el día de hoy, si no estoy mal, en Europa, ¿verdad? Lo que viene siendo España, todavía existen los reyes, ¿sí? Carlota y su esposo, ¿verdad? Son los reyes y son los monarcas de este país. Ellos son los que mandan actualmente, no el gobierno de España, no el gobierno de otra índole. Ellos son los que mandan y ellos tienen el poder. Son un gobierno monárquico.
¿Por qué? Porque todavía la monarquía existe y los reyes católicos manejan toda esa política del país. Dice, terrorismo, ETA, grapo, ultraderecha. Intento de descentralizar, estabilizar el proceso transicional en todo momento. Una transición política al momento. Atentados, extorsión, secuestros, decisión política militar por el ETA, que es parte fundamental de una agrupación de la milicia. El Grapo, lo mismo, es parte del terrorismo, atentados y secuestros y ultraderecha, los partidos que estaban en contra del gobierno, que son asesinatos de abogados y laboratoristas. Todo eso se viene dando en la transformación que México no buscaba llevar un acuerdo con España, pero España tenía en sí que podía unificar las tradiciones y tener un gobierno estable. Elecciones de 1979, aquí se dan otro tipo de elecciones y aquí véanlo cómo va incrementando sí, la parte electoral. Elecciones generales se dio el 1 de 03 de 1979. Elecciones municipales y provinciales aún en manos franquistas, es decir, que no estaban al 100% franquistas. De la parte esencial y elocuente de todo esto. La UCD no tiene mayoría absoluta y grandes dificultades para gobernar. Aquí se da el fin de la elección de la transición y las elecciones generales, ¿verdad? Obtiene la mayoría absoluta la PSO, que es parte fundamental de toda esta participación. Esto viene siendo las coaliciones que se van formando en todo eso. La división Suárez, Calvo, Soleto, ahí menciona en un apartado y se hace público que dificulta para sacar proyectos adelante. Gran presión política por la oposición, minoría parlamentaria, división interna en UCD, amenazas terroristas, crisis económica, Calvo Sotelo toma posesión el 23 del 02 de 1981. Es decir, que Calvo Sotelo toma las riendas del partido que se encontraba en ese momento. Suárez desciende, se quita, ¿verdad? Y este señor, el 2, viene siendo el 23 de febrero de 1981, pasa a ser ya otra vez ya presidente de España y llega una división en la política y las leyes. El 28 de febrero de 1981, 23 de febrero, se hace una sesión de investidura de Calvo Sotelo, que es la que está allá con la mano extendida. Intento de involución y golpe de Estado. Antecedente, Operación Galaxia, Antonio Tejera Milans de Boms, Alfonso Armado, fracasa, condenados militares y un civil. Acá nos da un discurso del rey que va dirigido a todos los españoles con brevedad y concisión en las circunstancias extraordinarias que estos momentos estamos viviendo. Pido a toda la mayoría serenidad y confianza. Les hago saber que ha cursado a los capitales generales de las regiones militares la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Estado Mayor que tomen las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y la unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que
que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático, que la Constitución votada por el pueblo español determinó un día a través de un referéndum. Es decir, que el mensaje que daba el rey a la sociedad decía que él estaba de acuerdo si la milicia tomara los asuntos necesarios de la política del país. Y decía que iba a respaldar todo lo que el Estado Mayor se llevara a cabo. Eso se viene dando la transición de la política de un Estado que viene siendo España. Todo esto es la parte fundamental de la transformación y la transición de la democracia en España. Así como España, estuvo Italia, Francia, Inglaterra, Japón, México también, Estados Unidos en esa transición política, donde aquí en el libro nos menciona que la transición política es parte fundamental de uno mismo en la cultura, en la globalización, en la parte fundamental de un proceso de alternativas políticas, pero sobre todo las reformas presidenciales, la transición política de acuerdo a una protesta social. Que reconozcamos que también no solo España, también México tuvo una transición política muy diferente porque estuvo tantos años gobernando un solo partido, que es el PRI, hasta que en el 2000 se da esa transición política por México, que empieza a gobernar un gobierno de la oposición, que es panismo. Empezaron 12 años más del poder panista hasta que se terminó y ahora está gobernando un morenista. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las protestas sociales? A lo largo de diferentes periodos, muchos ciudadanos de movimientos sociales y organizaciones políticas trataron de cambiar el sistema político e implementar derechos democráticos en México. Si España, que tuvo esa transición política, pudo cambiar una parte de la expectativa de la política de su propia gente, México quería seguir ese ejemplo que tenía España, pero era muy difícil para nuestro país. A partir de la representación de los movimientos sindicales y estudiantiles de la década de 1960, muchos pensaron en la única manera de abrir espacios democráticos en los países consistía en levantarse en armas contra el gobierno. Así surgieron las primeras guerrillas, movimientos sociales de maestros, campesinos y estudiantes. Se organizaron para armarse e irse a zonas apartadas de nuestro país para defenderse de lo que considera abusos de un sistema antidemocrático. El gobierno mexicano no comprendió la profunda demanda social de la guerrilla y sus consecuencias, si bien para 1982 la había derrotado mediante la lucha militar con una doctrina que se originó en Estados Unidos de América, llamada el enemigo externo, que consideraba a los guerrilleros como fuerza militar solapada por un país extranjero con lo que justificaba cometer excesos, torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, entre otras medidas extremas. La lucha de los familiares de los desaparecidos entre 1968 y 1982, que continúa hasta los días de hoy. Fundaron el Comité Eureka para exigir propuestas del gobierno de dirección de Rosario Ibarra de Piedra, madre de un integrante de la Liga 23 de septiembre, detenido y desaparecido en 1975, quien a la fecha sigue gestionando entre organismos internacionales sus demandas para obtener justicia. Ya por último dice, en 1985, después de los sismos que afectó varias entidades del país, el pueblo de México sorprendió al mundo con la masiva respuesta de brigadistas de todas las clases sociales que acudieron a las zonas de desastre a remover escombros y dar ayuda a las decenas de miles de personas que resultaron afectadas. A partir de entonces, se generalizó la idea de que la ciudadanía había rebasado a las instituciones del viejo régimen revolucionario y mucha gente se convenció de la eficacia de la acción civil. Es la confianza que recibe. Las elecciones de 1888 fueron
muy cuestionadas, pero expresaron el avance de la sociedad civil. Ejerció su voto contra el régimen apoyando al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, candidato al Frente Democrático Nacional, que agrupaba otras fuerzas a la corriente democrática encendida del PRI, y Manuel Portier, candidato al Partido Acción Nacional. Después de las elecciones de 1989, muchos movimientos sociales y partidos políticos de izquierda se agruparon en torno a un solo partido, al PRD, Partido de la Revolución Democrática. Y aquí, como la economía mexicana se ha visto muy afectada con la política neoliberal y sobre todo las transiciones políticas que ha tenido nuestro país. Bueno, muchachos, ese ha sido todo por la clase del día de hoy. Si no hay ninguna pregunta, estamos al pendiente. Gracias por su tiempo. Nos vemos en la siguiente clase, que es mañana. Ya estamos ya a las últimas semanas para ustedes de clases. Estamos al pendientes y pues, si no hay nada por menor, nos pasamos a retirar. Hasta luego, muchachos. Hasta luego.